Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? El episodio número 2 lleva por título Renueva tu mente, cambia tu mundo. Ese es el episodio número 2. El episodio 1 ya lo tenemos ahí arriba en Spotify. Y el episodio que vamos a vivir a continuación es muy relevante. Renueva tu mente, cambia tu mundo. Si esto terminara aquí, el mensaje ya está claro. Mientras no renovemos nuestra mente, nuestro mundo sigue tal cual. Porque todo lo que sucede en medio de tus dos orejas, que es tu mente, y que la Biblia simbólicamente le llama corazón, manda y determina todo lo que pasa fuera de ella. Renueva tu mente, cambia tu mundo. No el mundo, es cambia tu mundo. Porque todos nosotros somos mundos distintos. Todos nosotros somos un mundo en particular. De repente te has envuelto o has estado en una conversación donde dicen, oye, ¿conoces a tal persona? No, esa persona es un mundo aparte. ¿Sí o no? A lo mejor tú lo has dicho de alguien. Es que es así y tienes mucha razón. Todos somos un mundo aparte. Renueva tu mente, cambia tu mundo. ¿Cómo está la mente moderna? ¿Cómo está la mente moderna? Y este es un diagnóstico a la mente moderna, pero no a la mente, quizás a tu propia mente y a la mía. La mente moderna hoy día está hiperestimulada, nunca se apaga. ¿Cuántos anoche, antes de dormir, durmieron con el teléfono acá y les dio tanto sueño que se quedaron dormidos con lo que estaban viendo quizás? Y esta es la mente moderna, hay características de ella. La mente moderna está hiperestimulada, nunca se apaga. En promedio una persona en Chile revisa su celular 150 a 200 veces al día. Ahí estás tú y estoy yo. Hoy día esto, si no lo administramos nosotros, nos gobierna a nosotros. La cantidad de veces y la cantidad de tiempo que esto nos cautiva es no maravilloso, es increíblemente desastroso. Pero es así, estamos en esta realidad. Estamos hiperestimulados. Nuestra mente está fragmentada en 1000 direcciones. La mente moderna hace mucho, pero piensa poco, produce mucho, pero reflexiona poco. Vivimos acelerados, pero vacíos. Una mente fragmentada. Y nos vamos acercando a renueva tu mente, cambia tu mundo. Pero es que esta es nuestra mente. Nuestra mente está saturada emocionalmente, cansada de pensar y de sentir. Cada 1 de 4 chilenos presenta síntomas de ansiedad. 1 de cada 7 padece depresión moderada o severa. Estamos agotados, no solo físicamente, sino mentalmente. Esa es la mente moderna. La mente moderna está condicionada, moldeada por narrativas externas. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay montones de narrativas externas y que empiezan a moldear nuestra mente. Lo que ves en pantalla forma la percepción de ti mismo, del mundo y de Dios. La mente moderna piensa como el mundo, siente como el mundo y teme como el mundo. Nuestra mente está condicionada por narrativas externas. ¿Y cómo está tu mente? Porque tu mente y la mía es de este tiempo, es la mente moderna. Es que así está la mente tuya y la mente mía. Y nuestra mente está hambrienta de silencio, busca descanso y no lo encuentra. El ruido no solo es externo, sino que el ruido está dentro. Y hay ocasiones en que no sabemos cómo apagar el ruido mental, cómo apagar ese ruido silente de nuestros pensamientos. El ruido silencioso son esos pensamientos que nunca se callan. Entonces, nunca hemos tenido tanta información en la cabeza y tan poca paz en el corazón. Atención con eso. Nunca hemos tenido tanta información en la cabeza y tan poca paz en el corazón. Amigos, tú tienes más tecnología hoy en tu mano que cuando se mandó la primera vez el hombre a la luna en el Apolo 11, si es que no mal recuerdo.
Tienes más información en tu mano que en aquel entonces. Hoy, tus hijos, tú. Entonces, nuestra mente está hambrienta de silencio, pero busca descanso y no lo encuentra. Bien, ese es el diagnóstico de la mente moderna. Ese es el diagnóstico de tu mente y la mía. Somos personas, hombres y mujeres, que estamos expuestos a un montón de estímulos, a un montón de vorágine de vida. Renueva tu mente, cambia tu mundo. ¿Y cómo está tu mundo interior? Cuando miramos el mundo exterior decimos, esto es un desastre, este país esto otro. Pero cuando nos quedamos quietos y nos miramos a nosotros mismos, también quizás nos encontremos con incongruencias internas. Es que así como piensas, eres, y así como eres, actúas. Así como piensas, sientes. Y así como piensas, sientes, y como sientes, actúas. Entonces dime cómo piensas y yo te voy a decir cómo vas a actuar. Por eso es que Dios le da tanta relevancia a la mente, al corazón, que le llama simbólicamente la Biblia, pero es la mente. Dice que por un lado dice, de la abundancia de la mente o del corazón, háblala, por supuesto. ¿Qué es lo que tienes acá adentro? Es lo que van a salir en tus palabras. Sobre toda cosa guardada, dice el texto bíblico, guarda tu mente porque desde ahí se administra tu vida. Es que es relevante, es mortalmente serio. Episodio número 2. Renueva tu mente. Cambia tu mundo. Y no esperes que tu mundo interior cambie de milagro. Si Dios nos quiere hacer un reset acá adentro, bien. Pero por lo general Dios es de procesos. Tenemos que trabajar nosotros y ser conscientes de lo que permitimos pensar. En ocasiones quizás necesitamos una higiene mental. Quizás guardamos tanta basura en nuestra mente y no nos damos cuenta. Te voy a poner un ejemplo muy práctico, pero vamos a conectar con lo que te quiero señalar. ¿Qué pasa si no cambias el papelero del baño y no sacas los papeles cochinos? Y es viernes y no has sacado los papeles del baño. Y llegaron visitas como Chris y entró al baño. ¿Y con qué sensación te encuentras? ¿Cierto? Pero quizás si estás por primera vez en casa no vas a decir nada a tu anfitrión, pero lo vas a pensar y vas a decir, está hediondo. Eso mismo pasa con nuestra mente. Si no somos conscientes de lo que nos permitimos pensar, nuestra mente se va a contaminar. Y una mente contaminada ve todo contaminado. Una mente herida, pensamientos destructivos, nocivos, pensamientos intrusivos, pensamientos que dañan la mente, empiezan a controlar tu conducta. La amargura, la ansiedad, la depresión, la tristeza profunda empiezan a construir una mujer o un hombre pesimista, destructivo, en gesto, en opinión, en conducta, en violencia. Todo lo que se ve externamente afuera es lo que está acá adentro. Por eso necesitamos una higiene mental. Por eso es que este modo off es muy relevante, porque renueva tu mente, cambia tu mundo. Pero eso tienes que hacerlo tú, siguiendo el patrón bíblico que es relevante, porque el que nos formó nos conoce. Dios es el que diseñó nuestra mente, conoce hasta nuestra última neurona, sabe cómo funciona cada uno de nuestros pensamientos, sabe cómo funciona cada una de nuestras cogniciones, sabe lo que ocurre cuando las neuronas conectan y generan una sinapsis donde generan datos, información y pensamiento. Lo sabe todo. Entonces no hay como recurrir mejor al que nos formó para que ordene la mente. ¿Cómo ha sido tu semana y cómo estás sentado hoy en esta butaca? ¿Y cómo está tu mente? Quizás es el momento hoy, en el modo off de este segundo episodio, de hacer un reseteo o de hacer una higiene mental.
y decir, esto ya no lo pienso más y lo saco de mi mente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos con la siguiente imagen. Hoy vamos a revisar 4 decisiones que nos permitirán renovar nuestra mente. Esta mente moderna. ¡Wow! ¿Cómo está esta mente moderna? Hiperconectada, hiperfragmentada, con hiperfoco, sumamente estimulada, con multitareas. Y la multitarea, ojo, no es una virtud. No, es que yo puedo hacer varias cosas a la vez. No, estás en un error, eso es un riesgo. La Asociación Americana de Psiquiatría y de Psicología Americana en su estudio establece que pierdes un 40% de efectividad cuando haces multitareas. Y como que nos acostumbramos a las multitareas, a hacer muchas cosas a la vez. Es un error y corremos un riesgo. Pero hoy vamos a revisar 4 decisiones que nos van a permitir renovar nuestra mente. Hasta aquí te hago una pregunta. ¿Qué pasa si renovamos nuestra mente? Cambiamos nuestro mundo. No el mundo. El mundo es como muy romántico. A cambiar el mundo, la paz mundial. ¿No? Es nuestro mundo. Y ese es el que necesitamos cambiar. Y ese es el que tú necesitas cambiar hoy. Maravilloso, porque Dios nos da el plan. Y Dios nos enseña a renovar nuestra mente para que cambie mi propio mundo. Y la primera decisión que tú y yo tenemos que tomar es la siguiente. Apaga el patrón del mundo. La primera decisión es apaga el patrón del mundo. Romanos 12:2 dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Apaga el patrón del mundo. Pablo advierte, dice, no adoptes el molde del pensamiento del sistema actual que prioriza apariencia, éxito rápido y control. Nuestras redes sociales y las redes en general hablan de ¿qué? Éxito rápido. Si te dicen, te voy a dar los 3 pasos para que ganes en una semana $7,000. Raíz es una iglesia para gente que no va a la iglesia. Nos testeamos hoy día. ¿Sí o no? Maravilloso. Maravilloso. Acostúmbrate. Somos una iglesia para gente que no va a una iglesia. No esperes una conducta distinta de alguien que nunca ha ido a una iglesia. Eso es lo que somos y nos encanta. Maravilloso. La familia de Raíz entiende esto. Maravilloso. Apaga el patrón del mundo. Conformarse al mundo es vivir bajo mentiras. Renovarse en Cristo es vivir en la verdad. Y aquí hay patrones de conducta. Si esta cuestión nos domina, va a generar patrones de pensamiento en cada uno de nosotros. Si mínimo 200 veces pasas el dedo por el teléfono, ¿qué está ocurriendo? Te está moldeando. Por eso es que en los pequeños, primera infancia, segunda infancia, preadolescente, adolescentes, que ellos consuman esto es un crimen. Es un crimen a su cerebro. De verdad que es un crimen. Hay patrones. Entonces apaga el patrón del mundo. El mundo de hoy te enseña a reaccionar. Cristo te enseña a discernir. Lo que repites te programa. Lo que piensas te define. Mientras más conectados estemos con Dios, más Dios tendremos en nuestros pensamientos y en nuestra forma de hacer vida. Ilusoriamente se piensa que aquí solo en estos rincones, comillas, santos, se piensa de Dios. Y eso es una tontera. Porque acá compartimos juntos la comunidad de fe, la música, la oración, estas reflexiones inspiradas en el Dios eterno de la Biblia. Pero más que pensar en Dios aquí, amigos, a Dios se piensa afuera.
A Dios se piensa y el patrón de conducta de Dios se aplica en el día a día, en mi semana, en mi conflicto, en mi necesidad, en mi crisis económica, emocional, de salud. En todo lo que enfrento tengo que aplicar el patrón. El patrón es un clic constante. Eso es un patrón. Y la sociedad tiene patrones definidos para reaccionar, para determinar, para decidir. Pero por lo general son anticristo, es decir, antivalóricos, ante lo que Dios define. Entonces, si tú y yo no decidimos tomar el patrón de Dios, tendremos el patrón de nuestra sociedad. ¿Qué patrones del mundo estás repitiendo sin darte cuenta? Por sus redes sociales los conoceréis. ¿Cachan ese versículo? Por sus redes sociales los conoceréis. ¿Qué pensamientos has aceptado como normales pero no vienen de Dios? Es que todos lo hacen así. Es que mira, si todos lo hacen. Y que el que todos lo hagan así no significa que yo debo hacerlo así. Por eso ese verbo que arranca esta primera decisión es muy relevante porque dice apaga el patrón del mundo. No adopten las costumbres de este mundo, le dice Pablo a los romanos en ese momento, pero eso se puede extrapolar después de 2000 años absolutamente a nosotros. Sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, y la renovación es algo constante. Entonces es un llamado a la acción. Tómate un día a la semana sin redes sociales. No, estáis locos. Podríamos estar un día sin conectarnos a esto. No respondas, simplemente es para reflexionar esto. Porque es un llamado a la acción. ¿Cómo apagamos algo? Hay que hacer algo, si no queda en el discurso. Rechacemos los pensamientos que nos presionan a hacer más para valer más. Hoy día estamos en la sociedad que muestra cosas. Reflexionábamos en el episodio 1 que en las redes también se muestra lo que se come. Es como que no se puede comer en paz si es que no se sube, ¿no? Si no ocurre, es muy loco esto porque hay como una disociación entre la realidad y lo virtual. La realidad se tiene que subir a lo virtual para que la realidad se concrete en algo real. Y si no se sube, entonces no ocurrió. Exactamente, Cristo pasó. Es increíble esto. Conformarse al mundo es vivir bajo mentiras. Renovarse en Cristo es vivir en verdad. Hoy día vivimos en la posverdad, en la poscultura, desde el punto de vista de que, oye, tu verdad es tu verdad y la respeto, pero tú y yo como hijos de Dios tenemos no una verdad, tenemos la verdad. Y esa es la verdad que tiene que definir mi manera de pensar, porque afuera, viejo, hay de todo, hermano. De todo para manipular, moldear, influenciar en nuestra manera de pensar. Por eso apaga el patrón del mundo y no adopten las costumbres de este mundo, sino tomemos y conectemos con el patrón de Dios. Absolutamente. Esa es la primera decisión que tú y yo tenemos que tomar. ¿Qué pensamientos has aceptado como normales pero no vienen de Dios? Hagamos el tiro, higiene mental. Vamos, ahí en tu butaca, internamente, obvio. ¿Qué te has permitido pensar? ¿Qué te has permitido consumir? Esto también esto también es una droga que altera nuestra mente y la conecta. ¿Qué consumimos? Dime lo que consumes y te diré en quién te vas a transformar. ¿Qué nos hemos permitido aceptar en nuestra mente como un patrón normal de conducta? Y la pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto de ese patrón normal de conducta que hemos adquirido? De nuevo, renueva tu mente. Y aparte de Cris, el resto que dice, cambia tu mundo. Y hoy Dios nos invita a hacer como le llaman en las organizaciones, un upgrade o un cambio de, ¿no? Yo saco este patrón y pongo el patrón de Dios en mi mente.
Y cuando adquiero el patrón de Dios, la mente es distinta. Porque cuando tú adquieres el patrón de conducta de Dios, el mundo se ve diferente. Ocupas otros lentes para mirar el mundo. Vamos, viejo, hay que hacer el cambio. La segunda decisión es muy relevante. Y la segunda decisión para que renovar nuestra mente y cambiemos nuestro mundo, recuerda que estamos en la serie en modo off, es permite que Dios te cambie por dentro. El corazón es una puerta que se abre por dentro. Dios golpea, pero tú decides si abres o no. Dios nunca va a ser un mal educado que va a pasar por sobre tu decisión. Es una locura tratar de entender eso. El Dios que nos hizo, el Dios que nos formó, nos dice: si quieres, puedo estar contigo, solo si quieres. Si no, transfórmense. Pablo usa la palabra griega metamorfo, que es transformar, que es la misma palabra, la misma raíz de metamorfosis. Entonces transformen su mente, transforma tu mente con la renovación y con el poder de su palabra. Mientras el mundo presiona desde afuera, no se amolden, ¿cierto? Dios trabaja desde adentro para formar el carácter de Cristo en nosotros. Permite que Dios te cambie por dentro. ¿Qué parte de tu mente aún no has permitido que Dios transforme? ¿Cómo lo hacemos? Oramos cada mañana: Señor, transforma mi manera de pensar. ¿Qué te parece si al arrancar el día, antes de poner las noticias, ver tus redes sociales, mañana lunes, ver cómo está el clima, en fin, antes de cualquier cosa, solo 5 minutos, pequeños pasos, grandes cambios? Al iniciar el día dices: Señor, pon tus pensamientos en mis pensamientos, dirige mi pensar, dirige mis decisiones. Hoy día tengo que enfrentar esto y esto, dirígeme. Señor, transforma mi manera de pensar. Ayúdame a renovar la manera en cómo estoy viviendo, cómo me estoy pensando, cómo estoy pensando mi cónyuge, cómo estoy pensando mi familia. Ayúdame a pensar cómo me estoy pensando en el mundo laboral, en el mundo académico. ¿Qué no estoy haciendo bien que pueda tener tus pensamientos ahí? La verdadera transformación ocurre cuando dejamos que Dios renueve nuestros patrones de pensamiento, nuestras emociones y nuestras motivaciones. ¿Qué pasa cuando no controlamos nuestras emociones? Nos traicionan y el costo en ocasiones es muy caro. Cuando reaccionamos sin pensar, la factura es alta. La verdadera transformación ocurre cuando vienes a todas las experiencias de raíz y cantas y te aprendes las canciones de memoria. ¿Verdadero o falso? Tremendamente falso. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos que Dios renueve nuestros patrones de pensamiento, nuestras emociones y nuestras motivaciones. Y ahí evaluémonos cómo tú y yo hemos reaccionado en la semana. La vida no es bella. Eso es solo la película. Pero hay momentos bellos. Sí, todo el rato. Es que así está la vida, compuesta de momentos bellos y de momentos no tan bellos. El cambio que el Espíritu produce no solo altera la conducta, sino que reconstruye la identidad. Y esto es tremendamente transformador. Porque cuando Dios nos transforma por dentro, nos cambia la identidad. Y cuando tú tienes claridad en tu identidad, da lo mismo que las multitudes digan algo de una manera. Tú ya sabes cómo es y sabes cómo tienes que moverte. Cuando Dios transforma nuestra identidad en la identidad de un hijo o de una hija de Dios, podemos movernos en cualquier escenario, en cualquier ambiente, sin ningún inconveniente. Porque Dios cambia nuestra identidad. Y la identidad, cuando Dios nos cambia la identidad, no es para meternos solo en estos lugares santos y no salir de ahí, muy por el contrario, es para estar en cualquier lugar. Digo lugares santos simbólicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? Porque esta es una sala de cine. ¿Sí? El que es santo somos tú y yo en posición en Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan, entre paréntesis, que antes se santificaban las cosas? Yo cuando cabro chico iba a esa iglesia donde tenían como 3 púlpitos o escaleras, ¿no?
Y la parte de arriba era la más santa porque esa solo se ocupaba el domingo. Entonces como que se empieza a crear un halo así como de santidad, como que está ahí así como más alto. Y se empiezan a crear como cuestiones medias místicas ahí. Una locura. Tú y yo somos los llamados a ser santos. Tú y yo somos los llamados a ser santos. Y la santidad es progresiva. En la medida que tú y yo permitamos que nuestra mente comience a cambiar. Entonces, ¿qué parte de tu mente aún no has permitido que Dios transforme? Recuerda que estas son decisiones. Primero, apaga. Segundo, permite. Y hoy Dios ha preparado todo esto juntos en mucho mejor para que podamos entender esto y podamos procesar que tu mundo y el mío solo cambia. Es decir, sí y solo sí cambia cuando le permitimos a Dios que nos empiece a cambiar por dentro. El cambio más relevante no es el exterior, sino el interior. ¿Y cómo se evalúa el cambio interior? Con conductas exteriores, necesariamente. Y la Biblia lo dice, por su fruto. En el fondo, por su conducta se los van a conocer. Entonces, menos hablamiento, más hablamiento, es un crack y más fruto. ¿Sí? En algún momento tiene que haber pasado por una iglesia. ¿Viste? Entonces, ¿qué parte de tu mente, bájale el volumen por Cristian, qué parte de tu mente aún no has permitido que Dios transforme? Bien, por mucho tiempo construimos imágenes, por mucho tiempo construimos caretas, por mucho tiempo en estos lugares que no debiera ser, pero nos acostumbramos ¿a qué? A la hipocresía. Porque nos acostumbramos a mostrar caras que no éramos, las caras de santidad y llegar a estos lugares así, que todos somos santos y que la vida es bella y la vida es perfecta. Y no, en ocasiones sí tiene su razón lo que voy a decir, pero en ocasiones no, porque también se transformó como en un escudo para no contarla firme. Claro, uno no cuenta la firme en todos lados, pero también la falta de sinceridad creo que es buena en una familia. ¿Cómo estás? En victoria, en victoria y en victoria. ¿Se acuerdan de eso? Mi mamá lo repetía todo el rato, o sea, mi mamá nunca decía que estaba mal. Ella decía, está en victoria, en victoria. Sí, es fe, maravilloso. Pero somos personas que en un momento es válido decir, no estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. ¿Quién te puede juzgar por eso? Nadie. Es más, eso nos conecta más. Cuando tenemos la capacidad de decir, no estoy bien hoy, pero vine y qué bueno que estamos juntos, pero sabes que hoy día me siento pésimo. Me gustaría que me ayudaras con una oración. Wow. ¿Cómo conecta eso? Es distinto a decir siempre como un mantra, estoy en victoria, victoria, victoria. Vamos con la tercera decisión que nos va a llevar a renovar nuestra mente y a cambiar mi mundo. Reprograma tu mente con la palabra. Y aquí esa palabra reprograma tiene una connotación muy profunda. En Filipenses 4:8, atención, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué le está diciendo Pablo a sus lectores? Recuerden que esta carta Pablo y muchas otras las escribe desde la cárcel. Y le dice a su gente, en el fondo, tengan higiene mental. Si ustedes se fijan, los atributos que menciona Pablo que tenían que estar en nuestra mente son puros positivos, ¿o no? Por lo demás, todo lo que es, vayan conmigo, verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, hasta aquí, si hiciéramos solo este texto y lo aplicáramos a nuestra vida en Filipenses 4:8, ¿cómo sería nuestra vida? Loco, nuestra vida es bella, ahí sí que es bella.
Porque la belleza de la vida no tiene que ver con las circunstancias que tú y yo vivimos, sino que la vida es bella cuando tú y yo tenemos al Dios de la palabra acá adentro en nuestro corazón, que nos sostiene como a este loco dentro de la cárcel escribiendo esto. Pero este señor sí tiene reprogramada su mente con la palabra, porque te lo escribe desde la cárcel. Entonces, cuando tú y yo acostumbramos nuestra mente, por eso es que es un reprograma, porque nuestra mente va a estar acostumbrada. Si naciste en un hogar de crítica, de juicio y de malas conversaciones, de mala praxis, lo vas a tener cuando adulto. ¿Se nos van a pegar malas costumbres de nuestros padres? Sí. Pero cuando vienes a Cristo no es excusa decir es que mi papá era así, es que mi mamá era así. No, viejo, no te engañes. Porque cuando llegamos a Cristo conocemos el mejor patrón de padre, el mejor patrón de familia. Y cuando tú y yo empezamos a adquirir eso, mi familia tiene que ser distinta, aunque haya tenido un padre violento, abusador, que generó abandono, en fin, lo que sea. No vamos a quedarnos esclavos de malas conductas. Por eso, higiene mental. Es que esto es lo que me enseñaron, es que lo que nos enseñaron tenemos que tú y yo evaluarlo, porque en una vez estamos cometiendo el mismo error de atrás. Si el que tus viejos lo hicieran no significa que estaba bien. Si está bien siempre y cuando te detengas y digas, a ver, esto que tanto repetía mi mamá, ¿es bueno o es malo? Y cuando lo filtras a la luz de la palabra dices, nada que ver. Y yo repetía estas cuestiones. O sí, tenía toda la razón la mamá. Tenía toda la razón el papá. Reprogramar nuestra mente. En esto pensar significa, en esto pensar en su idioma original, ¿qué quiere decir? Meditar, razonar profundamente. No se trata de pensamientos pasajeros, sino de un ejercicio deliberado. Es decir, me habitúo, me esfuerzo, me programo, me disciplino a pensar de una manera distinta. Cuando está llegando el fin de mes y te hacen el depósito de tu sueldo y a las 48 horas ya no queda plata. ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo te sientes? Qué frustrante, loco. La embarra esa cuestión. Es como que es una joda que te paguen, porque te pagan y ¡pum! Eso. Y era ahí. Es griego eso. Entonces, cualquier gozo, hermano. Oye, y entonces te invito a hacer un ejercicio distinto. Y te lo comparto desde la experiencia, ¿no? De lo mismo que te pasa a ti. En vez de quejarnos, esto va acompañado de la buena administración, pero en vez de quejarnos porque se nos va acabando el dinero, reprogramemos nuestra mente y digamos, Señor, gracias porque puedo ir pagando todos estos compromisos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque puedo ser responsable y puedo cumplir con esto. Y de lo que me queda, enséñame a ser un buen administrador. Pero el concepto gratitud es relevante y ahí se empieza a reprogramar esto, porque dicen, ya no me alcanzó para nada de nuevo. Y parte el ciclo y parte el ciclo y parte el ciclo. Pero si eso lo reprogramas, reprogramar es cambiar, solapar la mente. El pensamiento es que está el pensamiento y tú pones otro encima. Y lo apagas el de abajo y queda el de arriba. Y cuando pones el agradecimiento en vez de la queja, la actitud cambia, la mirada cambia. Ya no es, pucha, de nuevo no me alcanzó para esto. No, es, Señor, gracias por todo lo que me alcanzó. Entonces tu mente le enseñas a focalizarse en lo que dice Pablo. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo que hay alabanza. Y cuando te acostumbras a pensar ahí, el ánimo cambia y todo cambia. ¿Por qué? Si renuevas tu mente, cambia tu mundo. Entonces tus hijos dicen, uy, cambió, le habrán aumentado el sueldo. No le aumentaron el sueldo. Aprendió a reprogramar su mente con la palabra. Cometimos un error quizás de un siglo de fe que tenemos en Chile, no hablo de otros lugares, pero nos habituamos a que solo en estos espacios reflexionemos de la palabra. Es bueno, sí, pero si esto no se vive afuera, amigos, es pérdida de tiempo.
Tú y yo, a lo mejor hemos escuchado un montón de reflexiones en la vida. La pregunta es, de todo lo que hemos escuchado, ¿cuánto queda en nuestra mente y lo hacemos? Yo he venido para que tengan vida y la vida la tengan en abundancia. Es que Cristo, cuando se mete en nuestra mente y nos reprograma la manera de pensar y vivir, el mundo literalmente cambia. Entonces muchos nos quedamos como en lo místico de que venga el ángel y nos ponga Lucas, ¿no? Y se ocurre, maravilloso. Pero que venga Dios y nos renueve el mundo y lo pinte a colores. Color esperanza. Y Dios dice, bueno, ¿y tú cuándo? ¿Cuándo haces el ejercicio? La primera decisión, ¿cuál es? Apaga. La segunda decisión, permite. Memoria a corto plazo, señores, ¿qué onda? Hagamos ejercicio. A ver, niños. La primera decisión es apaga. Apagar el patrón del mundo. Tienes que hacerlo. Entonces consumamos menos de esto. O ocupemos esto para consumir más Dios en tus tiempos muertos. Ponte una oración cantada, ponte una reflexión que te enseñe, que te edifique, que te mantenga conectado con. Baja la proporción, no te digo, como decían 3 décadas atrás de los televisores, el cajón del diablo, ¿se acuerdan? Vota en el cajón del diablo. Mi mamá estuvo a punto de hacerlo, menos mal que no lo hizo. ¿Sí? Y no se trata de eso, loco, de votar el cajón. No se trata de vota tu teléfono. No, se trata de saber administrar lo que tenemos. Reprogramar nuestra mente con la palabra. Lo que dejas entrar en tu mente moldea tus emociones, tus decisiones y tu fe. Moldea. Por eso es que es tan relevante saber qué nos permitimos recibir en nuestra mente. Cuando hablamos en el episodio anterior de la paz de Dios, en el original es una paz como un guardián, que la paz de Dios cubre nuestras mentes. Pero para eso tenemos que aprender a confiar en Él y no preocuparnos por nada, en cambio orar por todo. Y nosotros invertimos la ecuación. Nos preocupamos por todo y oramos por nada. Y cuando nos falta y estamos con el agua hasta acá arriba, nos acordamos de la oración. Bien, lo primero que hacemos para renovar nuestros pensamientos, para que mi mundo cambie, es que primero apago el patrón del mundo. Segundo, permito que la palabra de Dios entre. Y para eso tengo que ser sistemático. Y ahí es bueno la meditación. Meditar es pensar seriamente en algo. Toma un texto bíblico y medítalo, repítelo, mastícalo. Y, Señor, este texto, Señor, tu palabra. Y eso es relevante porque efectivamente comienza a reprogramar nuestra mente. La palabra de Dios no solo informa tu mente, sino que transforma el carácter. Tus pensamientos son semillas. Lo que siembras cada día florece en la conducta. Tus pensamientos son semillas y lo que siembras cada día va a florecer en la conducta. No te engañes, porque tus conductas dan cuenta de quién eres y las mías también. Somos lo que mostramos, señores. Si las fachadas solo duran el momento, pero en algún momento más adelante la conducta aflora y aparece quiénes somos realmente. Entre paréntesis, ¿sabes qué? Todos estamos rotos por dentro. Todos tenemos áreas de nuestras vidas que están destruidas. Todos tenemos algún área de nuestra vida en que somos débiles, que necesitamos que Dios haga algo urgente. Todos. Declara la palabra de Dios sobre tus emociones y decisiones en el día a día, porque de esa manera empezamos a reprogramar nuestra mente con la palabra de Dios. No dejes que la palabra de Dios solo se escuche en tus oídos en estos espacios, si no nos sirve. Lo que escuchamos hoy, llévalo más rato a la tarde. Mañana cuando arranque tu semana, independiente como venga la semana, y ahí todo el día, no te digo que estés hincado todo el día, no, seamos funcionales en cada una de nuestras responsabilidades, pero en nuestra mente, Dios, ayúdame con esto, dame sabiduría, necesito estar conectado contigo. Eso en el fondo es orar sin cesar. Orar sin cesar no es orar diariamente, es vivir en Dios diariamente, que es distinto. Vamos con el cuarto paso. La cuarta decisión, más que todo, vive desde una mente renovada.
Y Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y corrompida. En cambio, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Ahí nos da un mini sermón o reflexión Pablo escribiéndole a los Efesios. Renovar la mente, está en tu pantalla ahí. Renovar la mente es vivir desde dentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Eso es renovar la mente. Es decir, que tus pensamientos, palabras y decisiones nacen de lo que Dios dice, no de lo que el mundo dicta. En el fondo empezamos a controlar nuestra vida desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Si tu vida y la mía es controlada de afuera hacia adentro, estamos en peligro y somos vulnerables, totalmente, absolutamente vulnerables. Pero si nuestra vida y tu vida es administrada desde acá adentro, desde Dios en nuestra mente, el cuento es distinto. El cuento es distinto, porque tienes el control. Porque tú y yo sabemos cuál es el botón que hay que apretar. Sabemos tú y yo cuál es la decisión correcta que tenemos que tomar. Y podemos escuchar miles de voces, pero cuando Dios gobierna desde adentro, el filtro opera de manera automática. Sí, pero de verdad que es automático. Dios dice, no, corta, no es por ahí. Y ahí aprendemos a vivir desde una mente renovada. Renovar la mente, entonces, vivir desde adentro hacia afuera. Una mente renovada no solo piensa en Cristo, sino que vive reflejando a Cristo, queridos. Una mente renovada no solo piensa en Cristo, ni se aprende textos de memoria, qué bueno, sino que lo más relevante es que refleja a Cristo en todo. Quizás tú y yo nos podemos enfrentar a situaciones éticas complicadas, a situaciones valóricas. Pero cuando tú y yo vivimos en Cristo, reflejamos a Cristo en ese tipo de decisiones. ¿Qué hacemos? Cambia tu respuesta. Ante la crítica responde con paz. Eso es vivir desde una mente renovada. Cambia tu lenguaje. Habla vida donde otros siembran queja. Y hoy día acá en las redes, en todos lados, quizás tienen la vecina que se queja por todo y a lo mejor esa vecina eres tú. Te quejáis por todo, te quejáis por todo. ¿Te sabéis la canción, Cristian? Buena. Cambia tu lenguaje, habla vida donde otros siembran queja. Cambia tu perspectiva, mira las pruebas como oportunidades de crecimiento. Cambia tu entorno, rodéate de lo que alimenta tu fe. Y en eso tienes que ser intencional en las personas que te rodean. Si te juntas solo con gente que es crítica, ¿se acuerdan de ese adagio que tiene mucha sabiduría? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y la Biblia lo dice de una manera magistral: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Haz un chequeo en este minuto de quién es tu círculo de confianza. ¿A quiénes son las personas a las que le escuchas? ¿Quiénes son? ¿Qué principios tienen? ¿Qué valores cristianos tienen? Podemos tener montones de amigos, sí, pero las que y por los que te dejas influenciar, ten cuidado con eso. Vivir desde una mente renovada implica también cuidar nuestro entorno. ¿Cómo cambiaría tu forma de ver la vida si tu mente se alineara 100% con Cristo? ¿Cómo cambiaría tu forma de ver la vida si tu mente se alineara 100% con Cristo? Vive desde una mente renovada. El cristianismo, la vida de fe, no puede ser más práctica y visible. Más que momentos espirituales o llamémosle momentos sobrenaturales o en otros escenarios momentos como carismáticos donde se ve tanta cosa en el aire y que de un punto de vista son muy buenos y que por lo general eso tiene que ver con el momento. Lo relevante de la vida cristiana es vivir desde una mente renovada, y la vivencia no se da en estos espacios. La vivencia se da afuera. La vivencia se da afuera. Vive desde una mente renovada. Vamos con la imagen que resume lo que hemos visto en este episodio 2. Y para una retención puedes tomar una foto ahí, aunque
Los chicos de la familia Fe ya lo tienen ahí en su PDF, pero lo podemos compartir con el resto si lo gusta. Renovamos nuestra mente ¿cuándo? ¿Me acompañan? 1, apagamos el patrón del mundo. 2, permitimos que Dios cambie por dentro. 3, reprogramamos nuestra mente con la palabra de Dios. 4, vivimos con una mente renovada. Atención con esta declaración. Si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Y esto es relevante. Si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Todo cambia. Porque el mayor cambio, el milagro más potente se da acá adentro en nuestra mente. Y Dios tiene el poder de renovar nuestra mente con su patrón de conducta, con su patrón de decisiones, de determinaciones. El cómo se siente, el cómo se vive es un cheque en garantía cuando tú y yo tenemos a Dios en nuestra vida. Por eso es que Dios dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, cuando hacemos lo que Dios nos dice, loco, nos va bien. Y eso no tiene que ver con lo que tengamos, tiene que ver en el cómo nos sentimos y en el cómo vivimos. Ejemplo, Pablo escribiendo de la cárcel le dice a los filipenses, viejo, alégrense, pasen una vida increíble, pásenlo maravilloso. Y el loco te escribe del fondo de una cárcel. Es que cuando Dios cambia tu mente, cambia todo. Puedes estar en la cárcel más hedionda, pero el tipo está en el paraíso conectado, escribiéndole a mucha gente. Y después de 2000 años estamos leyendo sus escritos. Si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. En el fondo, deja de quejarte por tu entorno, deja de quejarte por tu circunstancia, deja de quejarte por todo lo que afecta a tu mente, por tu pasado, por las heridas, por el papá que no estuvo, por el hombre o la mujer que te dejó, por el que te estafó, en fin, deja de quejarte por eso. No pierdas tiempo. Es más, te invito a que hagas higiene mental y antes de salir de este lugar diga, no pienso más en eso, porque lo que está en el pasado no lo puedes modificar. Deja de perder el tiempo. Deja de perder el tiempo en eso, porque te está comiendo la vida. El pasado te está matando el hoy, y eso es un desastre contra tu misma vida. Es un autosabotaje. Si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Y ahí entendemos a Pablo cuando dice en Filipenses 4:13, luego de haber vivido un momento muy complicado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Te invito a vivir un día distinto. Es más, cuando salgas de acá, en tu teléfono empieza a escribir a qué pensamientos vas a renunciar, a qué historia vas a renunciar, a qué vivencias, a qué circunstancias vas a renunciar. Porque no tiene sentido. No tiene sentido que ocupes tu mente en eso. Ocupa tu mente en Dios, ocupa tu mente en sus promesas. Hay más de 365 promesas para agarrar una cada día, metértela acá en el cerebro y hacer que la palabra de Dios funcione. Porque cuando efectivamente le damos la prioridad a Dios en nuestra mente, la vida cambia. Si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. ¡Yes! Vamos con la siguiente imagen. Terminamos. Modo off, episodio 2. Renueva tu mente. Cambia tu mundo. Oramos. Y ahí quiero pedirte que tomes unos segundos en tu butaca. Bien. Haz la higiene mental. ¿Qué necesitas hacer? En el fondo, ya, basta. Deja de pensar en todo lo que te ha hecho daño, en todo lo que dijeron, en todo lo que te hablaron, en todo lo que quizás te mintieron. Ya, no más. Y dile, Señor, renueva mi mente. Que tu palabra ocupe el lugar de ese dolor, de esa decepción, de esa angustia. Que tu palabra ocupe el lugar de ese daño que quedó a fuego en mi mente. Dios, sáname. Sana mi mente. Sáname de esos pensamientos que en la noche llegan y aparecen. Saca esos pensamientos de frustración. Saca esos pensamientos que me tiran hacia abajo. Saca esos pensamientos que me deprimen. Saca esos pensamientos que me generan inseguridad. Cambia
cambia la visión que yo tengo de mí misma, de mí mismo. Cámbialo en esta hora. Y dame la fuerza para apagar el patrón del mundo, para permitir que tú gobiernes mi vida, para reprogramar mis pensamientos, reemplazando los pensamientos con tu palabra. Dame las fuerzas para vivir en una constante renovación de vida. Dios, aquí estoy, dile. Espíritu Santo, danos de tu fuerza. Lo necesitamos. Quizás hemos perdido tantos días de nuestra vida anclados en tonteras que no tienen sentido. Enséñanos a disfrutar del aquí y del ahora. Es lo que tenemos. Es lo único que tenemos, el aquí y el ahora. Es más, uno de tus nombres es el yo soy, el de aquí, el presente. Que nuestras mentes salgan renovadas por tu Espíritu. Pero que al salir de este lugar, haga lo que tenga que hacer. Dame las fuerzas para empezar este plan de renovar mi mente, para que mi mundo cambie. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.